Estamos aquí de vuelta con tu programa Miss Frida en la TV y bienvenido a ti que estás sintonizando el programa a través de BHTV Canal 3 Cable Más. Como te dije, vamos en estos instantes a hablar acerca de cómo entrenar la mente de tu hijo. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Se cometerá excesos? Todo esto vamos a conocerlo. Este experto que está aquí nos va a hablar acerca de todas estas ventajas y beneficios que tiene el entrenar la mente de tu hijo e hija. Pues tenemos con nosotros al invitado, al ingeniero Emilio Giovanni Cueva, quien él es director además de Mental Kicks y viene a hablarnos acerca de cómo entrenar el cerebro, la mente de nuestros hijos, ¿no? Sí, así Bienvenido. Sí, muchas gracias, Frida, por la invitación. Y efectivamente, el tema que estamos planteando hoy, que es básicamente cómo entrenar la mente de un niño, es sumamente principal, ¿sí? Tiene diferentes aristas, es multifactor, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta algo, que nosotros como educadores, ¿sí? Dentro del proceso escolar o dentro de cualquier ámbito del proceso educativo, tenemos que tener en cuenta ciertos ámbitos al momento de querer enseñar algo. Cuando entrenamos la mente de un niño, y básicamente es lo que hacemos, por ejemplo, en el Centro Mental Kids, nos enfocamos en los sistemas cognitivos de los chicos. Por ejemplo, mayor memoria, mayor atención, mayor proceso analítico, mayor velocidad de cálculo numérico, etc. Diferentes habilidades que los niños tienen que tener para poder gestionar todo ese acúmulo de información que viene del colegio: historia, lenguaje, aritmética, álgebra, química, en fin. ¿Cómo podemos gestionar toda esa información si no tenemos sentados los pilares fundamentales? No lo podríamos hacer. Por eso es que básicamente el entrenamiento de un pequeño tiene que nacer en base a una disciplina. Por ejemplo, la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina que es transversal hacia todo, que nos va a ayudar básicamente a generar emoción en el pequeño para que el pequeño memorice y aprenda. Sin esta emoción, el aprendizaje se ve dificultoso, porque ciertamente tú recuerdas algo, ¿por qué? Porque te emocionó en gran medida, sentiste en ese momento un momento de emotividad positivo y lo recuerdas para toda tu vida, ¿no? Eso es, y eso es lo que tenemos que hacer con todos los chicos, tratar de que ellos se emocionen en base al juego para que aprendan y memoricen, ¿no? Exacto. Y quiero decirte a ti que estás ahí atento que además nos han traído premios y uno de estos regalos son una beca para el módulo 1, aceleración en el cálculo numérico y mental, y 2 medias becas, 2 accesos a los juegos en línea por 30 días. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Participar. Esto se lo van a llevar, son 3 premios que han traído para aquellos que estén ahorita en sintonía y participen con sus preguntas o con sus llamadas, ¿sí? Entonces ya lo sabes, es una beca para el módulo 1, aceleración en el cálculo numérico y mental, y 2 medias becas, 2 accesos a los juegos en línea por 30 días, un mes totalmente gratis. Así es que ya lo sabemos. Bueno, entonces sí, pues efectivamente la neuroeducación tiene grandes aportes en lo que es el aprendizaje para la vida de nuestros niños y niñas, ¿no? Así es. Lo que se aprende, y como docentes decimos, ¿no?, de que uno para enseñar tiene que primero como docentes conocer cómo aprende el cerebro de nuestros niños y niñas, ¿no? Cómo aprende el cerebro humano. Y para eso la neuroeducación ha traído aportes, ¿verdad? Exacto, efectivamente en la neuroeducación el sustrato principal es saber cómo funciona el cerebro para poder hacer un aprendizaje eficiente y efectivo, ¿no? Sin embargo, dentro de este ámbito, y justamente el entrenamiento de un niño, tiene diferentes aristas, y es que no puedes enseñar a un pequeño, o puedes enseñar, pero el pequeño no lo va a absorber si es que, por ejemplo, no está bien emocionalmente, ¿sí? Si es que, por ejemplo, no tiene una alimentación adecuada. Eso. De repente los niveles de glucosa no son adecuados para la energía que él necesita para poder aprender. Sin estos factores principales podría llamarse, es más trabajoso poder hacer este proceso, ¿no? El descanso es primordial, por ejemplo. El reloj biológico, el sistema
que nos orienta el ritmo de vida es diferente. Todos los niños no despiertan a las 7 de la mañana. Hay algunos que están a las 9 de la mañana en clase y aún están con somnolencia. Hay algunos que a las 11, 12 recién se están poniendo en línea para que su foco atencional esté de acuerdo a lo que la clase necesita, por ejemplo. Entonces, muchas veces no se tienen en consideración estos factores. Y una clase de matemática, un curso tan pesado, lo podrían poner de repente a las 8:45 de la mañana, cuando el porcentaje de pequeños que están despiertos a esa hora es menor. Entonces, la ubicación del diseño curricular, las horas, los cursos, materias, debe ser estudiado y debe ser acomodado en base a una investigación científica para que podamos hacer que los pequeños aprendan, ¿no?, de la mejor manera. Y que no sea algo traumático el aprender, el ir a la escuela. Mira, recién hemos iniciado el año escolar y esto pues es muy penoso para una madre o una docente saber de que el niño va llorando porque en realidad rechaza, ¿no?, las cosas nuevas y la forma como se le da este conocimiento, ¿no? Un docente que de repente no tiene claro cómo es que aprende, no tiene claro los procesos cognitivos, ¿no? Entonces, quizás para el niño va a representar algo que es tedioso y que le va a generar ciertas inseguridades e inestabilidades emocionales, ¿no? Sí, eso es totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso es que es necesario que los docentes podamos observar a los niños en su totalidad, ¿no? Básicamente a todos los estudiantes, porque cada pequeño es diferente, es un mundo diferente, aprende de manera diferente, tiene tiempos de aprendizaje diferentes. Si bien es cierto, el diseño curricular no nos da mucho tiempo para poder trabajar de manera personalizada, pero sí monitorear y observar a los chicos para tomar acción y poder derivarlo a un especialista. Y dentro del tiempo que tengamos, acomodarnos para darle el foco de atención a ese pequeño que necesita aprender. Ahora, ¿hasta qué medida, cuando hablamos de neuroeducación, de todas maneras hablamos de tecnología, ¿verdad? Así es. Y en este caso del Internet, ¿hasta qué medida puede ser beneficioso en el caso de los niños y adolescentes el uso del Internet y hasta qué podría ser contraproducente el uso del Internet, tanto en niños como en adolescentes? Claro que sí, claro que sí. Miran, es innegable que estamos en una época netamente de la tecnología. ¿Sí? Sin embargo, esta tecnología debe ser guiada y debe ser dosificada de la mejor manera. Para eso tenemos que capacitar a padres, a docentes, a toda persona que incurra en un proceso educativo y que necesite de la tecnología como principal herramienta. Te comento algo. Por ejemplo, el uso del Internet es tal que en su estructura básica el Internet corresponde a la inmediatez de la información. Por lo tanto, cuando queremos buscar algo, un concepto, una materia o alguna consulta o duda que no recordamos, nos vamos a Internet y ponemos una palabra clave. Inmediatamente la información llega a tus ojos. Por lo tanto, estamos excluyendo el esfuerzo cognitivo que necesitamos para poder recuperar información que antes hemos visto de manera fotográfica o de manera oral o de manera auditiva, que no la recordamos. Entonces, si poco a poco vamos extinguiendo estos esfuerzos cognitivos en base a una herramienta que es el Internet, que te da la información ya de manera inmediata, podríamos estar afectando el proceso principal que se llama atención ejecutiva o función ejecutiva, que está basado en 3 procesos fundamentales del humano, del cerebro: control inhibitorio, ¿sí?, memoria de trabajo y flexibilidad mental. El uso del Internet va y afecta directamente a la memoria de trabajo. Entonces, si es que no tenemos una buena guía, podríamos estar teniendo dificultades en un futuro, ¿sí? Justamente para esto de las funciones ejecutivas, el desarrollo se tiene que dar en casa también, ¿no? Y yo por eso siempre digo, y publiqué por ahí, posteé, donde juntos tenemos que mejorar. Y cuando decía juntos, yo me refería a los padres de familia, ¿no? Porque es tan importante y ellos son grandes aliados en esta tarea de formar y preparar para la vida.
el hecho de que tengamos padres que sepamos que lo que tenemos que formar en nuestra casa con nuestros hijos justamente es el desarrollo de estas funciones ejecutivas que le van a servir, ¿no? Así es, así es. Como padres tenemos la responsabilidad, tanto como los profesores, de poder entender qué cosa es lo que le necesitan nuestros pequeños, ¿no? Dentro de eso, asesorarnos, leer, investigar y ver qué medida podemos tomar para que estas funciones no se vean afectadas como tales. Una madre me decía ahora, ¿no? Mise, he visto que va a haber el tema sobre cómo desarrollar cómo entrenar la mente de los niños. Pregunte, por favor, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo aprenda y se concentre y saque buenas notas en el examen, ¿no? Entonces yo traslado esa pregunta de esa mami que me recomendó tanto que la haga. Entonces, a ver, ¿qué le diría a esa mamá? Bueno, primero, evidentemente todo tiene un proceso, ¿sí? No esperar la hora del examen y básicamente pensar en cómo aprende el pequeño. Si un pequeño que tiene un nivel de abstracción a nivel numérico bajo, no le podemos exigir que aprenda, por ejemplo, las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque el memorizar las tablas, porque evidentemente las tablas es un proceso memorístico. Cuando te preguntamos 9 por 9, inmediatamente tú evocas 9 por 9, 81. Por eso es un proceso memorístico como tal. El niño muchas veces, su nivel de abstracción numérico no es ideal, no tiene los niveles ideales. Entonces tiene problemas en el recordatorio de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es efectivamente ver cómo funciona el cerebro para poder motivarlos. Un ente sin emoción es un ente que no va a influir en el aprendizaje de un pequeño. Déjame mostrarte algo, solamente por unos segundos, y te voy a mostrar cómo una propuesta gráfica puede influir positivamente en el cálculo numérico de un pequeño. Cada personaje representa un número y el contexto, una historia y un cálculo numérico. Y son los personajes favoritos que los niños en esa edad tienen, ¿no? Así es, así es. Pero ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos llamándole la atención al niño, porque el niño va a decir, ¿qué es eso, profesor? ¿Y eso es Superman? Así es. Ya despertamos y ya generamos el chispazo inicial que necesitábamos para que el niño se emocione. Inmediatamente ese chispazo tenemos que canalizarlo hacia donde queremos. Ámbitos comunicativos, ámbitos matemáticos, ámbitos de proceso analítico, etc. Es ahí que el educador debe de poder accionar inmediatamente. Entiendo que eso es captar la atención del niño, capturar su curiosidad que él tiene. La curiosidad innata de cualquier persona. ¿Sí? Y entonces esta va a ser una clase motivante, el niño va a querer aprender, incluso imagino que va a empezar a realizar, a tener conocimientos que ni él mismo se lo sospechaba, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hay pequeños que no pueden multiplicar, tienen problemas con las tablas. Tengo pequeños que hacían, o bueno, valga la redundancia, hacían 2 operaciones en un minuto. Les aplicamos esta propuesta gráfica por 30 segundos y luego no quieren dejar de multiplicar porque su nivel y su autoconfianza se elevó y es igual a un rendimiento de un chico de primer puesto, por ejemplo. Y es que hay algo importante que tú dijiste, ¿no? Que el niño juega y si aprende, ya sea matemáticas, comunicación o aprende a hacer un análisis crítico o lo que fuera que vaya a aprender, lo hace además divirtiéndose, disfrutando de eso y con una maestra, un maestro que le transmite esto y ella lo disfruta y lo tiene científicamente hecho, así muy especializado para el proceso del desarrollo cognitivo en el que se encuentra el niño, entonces yo creo que va a llegar a encajar de la manera perfecta en el cerebro, ¿no? Y vamos a tener logros. Así es, y justamente lo que has dicho, base científica. ¿Por qué? Porque cuando estamos felices, segregamos ciertas sustancias que el cerebro necesita para poder amar el aprendizaje, hacerlo más eficiente y efectivo. Está la dopamina, la serotonina. Son sustancias químicas que hacen que tú aprendas mejor.
y mágicamente tenemos un pequeño que aprendió y memorizó. Y una pregunta más, ¿cómo podemos mejorar la ortografía en nuestros niños que tienen una ortografía, dicen los médicos tienen una caligrafía, ortografía y bueno, pero en el caso de nuestros estudiantes, ¿cómo podemos hacer para que ellos mejoren su ortografía? Eso es muy importante. Sí. La ortografía que viene totalmente diferente del ámbito numérico, por llamarlo de una manera. Y es que yo te podría decir que una imagen ortográfica visual equivale y es más significativo que una instrucción de un profesor o de una profesora. Y es que, por ejemplo, en base al juego, podemos generar emoción y podemos hacer que esa imagen visual se quede plasmada en el pequeño, para que sus niveles de comunicación, incluyendo el tema ortográfico, queden en memoria, que la acentuación, la prosodia que el niño necesita, se quede en memoria. Por ejemplo, una imagen ortográfica visual vale mucho más y si está orientada al juego, ya ganamos. Claro. Y ya lo aprovechamos. Y además, ¿sabes? Me doy cuenta de algo sobre los estilos y ritmos del aprendizaje que tienen los niños. Hay niños que son visuales y entonces si de pronto yo le muestro este tipo de material, uy, qué feliz para los estudiantes, ¿no? Así es, así es. Básicamente los niños tienen diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Y si también lo aplican este trabajo con los padres, quizás muchos padres vamos a descubrir que tenemos algunos problemillas, ¿no? Sí, eso es. Sí, exacto, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando entramos a una edad adulta, dejamos de esforzarnos la memoria, la atención, concentración y nos baja el tema de rendimiento. Entonces, aquí esta actividad de trabajar con nuestros estudiantes a partir de la neuroeducación, neuromatemática, neurocomunicaciones, pero todo a través de cómo es que el cerebro recibe la información, ¿no? Así es, eso es muy importante. Ingeniero, sé que usted tiene una institución, incluso que usted es el director de Mental Kicks. Me parece interesante, ya el nombre dice mucho. Cuéntenos de Mental Kicks. Bueno, básicamente Mental Kids es un centro donde el pequeño se emociona y aprende. Generamos una relación íntima con el aprendizaje para que el pequeño poco a poco vaya subiendo sus notas, ¿no? En base al juego, básicamente. ¿Dónde los pueden ubicar? Sé que están en varios lugares, ¿no? Sí, así es. Estamos en varios lugares, varias sedes, en el Cono Norte, en el Cono Sur, estamos en ATE Salamanca, en Mayorazgo, estamos en el Cono Norte, en Independencia, y estamos en Surco también. Nos pueden ubicar a los números 987-289-136 y sus pequeños aquí van a entrenar, van a jugar, van a divertirse y van a aprender en todos los ámbitos escolares. Y lo importante es que vamos a sortear de todas maneras estos regalos con una beca para el módulo 1, que es aceleración en el cálculo numérico y mental, y 2 medias becas, 2 accesos a juegos en línea por 30 días. Así es. Agradecerle infinitamente por transmitirnos, por traernos sus conocimientos y que esperamos pues de que podamos ir aprendiendo, tanto padres como maestros, la mejor forma de llegar a nuestros niños y niñas para que puedan aprender. Así es, eso es importante, sí hay que tenerlo en cuenta. El juego, la medición, que es importante por el método científico, que tienen que tener los docentes para poder establecer este aprendizaje. La edad, ¿desde cuándo tiene que ser para yo empezar a entrenar esa mente de mi hijo? El entrenamiento es de acuerdo a un rendimiento mental que tú quieras llegar. Un pequeño de 3 años podríamos estimularlo y entrenarlo de una manera muy sutil, pero a partir de los 6 años ya podemos trabajar, 7 años más aún. Ok, bien, muchísimas gracias amigos. Nosotros luego de la pausa vamos a volver con habilidades emocionales para triunfar. No se vayan.
canal.